versículos 15 y 16. Gloria a Dios. Y hoy es el misionero, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, después de la... Vamos a ver, gloria a Dios. Así. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga, los principales de la sinagoga, enviaron a ellos diciendo, varones y hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Entonces, el 16. Entonces Pablo, levantándose en señal de silencio, con las manos, dice, varones israelitas, y los que tenéis a Dios, oíd. Los que teméis a Dios, oíd. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a orar, Señor, bendice, Señor, esta palabra, así como Señor, la diste, Señor, en la mañana, amado Señor. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo abra los oídos espirituales de sus corazones, Padre Celestial, para poder, Señor, recibir tu hermosa palabra. En el nombre santo de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y como es culto misionero, el tema de hoy es motivación explosiva. Motivación explosiva. Y una de las cosas que nos dice la Escritura cuando le dijo exhortación y explosiva es aumento repentina y amplia. Un aumento repentina del siervo de Dios cuando recibe la corrección del Señor. Amados hermanos. Y cuando él le dice, lo principal le dice exhortación para el pueblo de Dios. El primero que se levantó, vemos que fue Pablo, ¿cierto? Porque vemos que Pablo en ese momento, amados hermanos, tenía un aumento repentino y amplio por la obra de Dios. Porque sabemos que la historia de Pablo, cuando iba en ciudad de Damasco, me imagino que Pablo quería servir al Señor tan profundamente, sabiendo que era uno que atacaba y quería atacar al pueblo de Israel. O sea, era un hombre que prácticamente humillaba al pueblo de Dios. Un hombre que en realidad atacaba a los siervos de Dios y lo único que hacía era crueles con ellos. Amados hermanos, cuando el Señor se le presentó a Pablo, me imagino yo que él quería recuperar aquellos tiempos que andaba desordenado. O sea, que él conocía la palabra, pero creía que las cosas le estaba haciendo bien. Pero no voy a entrar mucho a lo que es todo misionero en Hechos, porque vemos que Hechos es profundo, amados hermanos. ¿Cierto, amados hermanos? Yes. Y podemos ver que la explosión es alentar, animar a un esfuerzo espiritual y da extra sobre el ser humano. O sea que usted y yo tenemos que animarnos, alentarnos y esforzarnos espiritualmente y dar extra para el Señor. Sí, amados hermanos, extra para el Señor. Porque lo que hacemos no es mucho. O sea que nosotros podemos estar cómodos cada domingo o cada viernes, venirnos a presentarnos en presencia del Señor y solamente recibir lo que ya sabemos. Se vuelve a rato comodidad. Por eso el tema es explosión, motivación para el cristiano de estos tiempos, amados hermanos. Porque aquellos hombres de aquellos tiempos, en el Testamento Viejo y en el Nuevo Testamento, cuando el Señor empezó a usar en el Antiguo Testamento, aquellos hombres que Él llamó, ellos fueron explosivos con la palabra del Señor, amados hermanos. Aleluya. Y mantuvieron un nivel espiritual en el servicio del Señor, porque sabían a quién estaban representando. ¿Ven conmigo, amados hermanos? Porque estos son los tiempos que usted y yo tenemos que motivarnos. Yes. Pero motivación, no una motivación que simplemente a recibir la palabra y tranquilamente volvernos como que si recibimos y ya no pasó nada. La palabra dice que la Escritura que es como espada, que cuando penetra y toca en ese punto, es como sostenerla con la mano y no dejarla que salga. Porque cuando sale y dejamos que sale, es como que no la hubiéramos recibido. Porque la palabra tiene que quedar sembrada. Vayan conmigo, más hermanos.
Lucha. Aleluya. Vemos, amados hermanos, que en los tiempos de Moisés, vio que el Señor le dio una instrucción clave a Moisés. Y en el tiempo le dijo a Moisés, le dio instrucciones que reuniera al pueblo y les hablara de exhortaciones para el templo. Pero yo no voy a hablarle mucho del templo, porque en realidad, para que nosotros podamos ser ese corazón tan bondadoso que el Señor quiere, tenemos que primero, amados hermanos, es recibir esa experiencia personal con Dios. No con el hombre. Con el hombre no. Es con Dios. Yes. Es con Dios. El hombre no nos va a llevar a la salvación. Yo no lo voy a llevar a la salvación. Usted me va a llevar a la salvación. Ni el pastor le va a llevar a la salvación. Pero esa relación que tiene usted en lo personal con el Señor, Yes. es que lo va a llevar. Aleluya. Hombre, gloria. Amén. Ven conmigo, amados hermanos. Señor. Vean conmigo. Mire, Pablo mire, todos los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento entendieron la misión misionera. Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida está en poder de la lengua. La muerte y la vida. Y aquellos hombres entendieron el mensaje que el Señor les dio. Porque cuando ellos usaban su lengua para bendecir el pueblo de Dios y enseñar lo que el Señor les mandaba, ellos sabían dónde estaba la vida. ¿Vio? Porque en la lengua es que está la bendición. O sea, nosotros tenemos la lengua automáticamente para hacer lo que Dios nos ha mandado. Oiga, el mandato misionero, hacer discípulos. Señor. Si yo le pregunto a ustedes a cuánto le hablaron en esta semana, cualquiera me pueden hacer la mano, ninguno me puede hacer la mano, porque no me está mintiendo a mí, sino que le está mintiendo al Señor. En esta semana. Porque el poder y la muerte está en la lengua para poder evangelizar. Servicio misionero. No hay que salir tan buena, también aquí mismo está el servicio misionero. Porque en todas partes del mundo está el Señor con sus siervos enseñando la palabra, amados hermanos. O sea que cada quien hace su servicio donde Dios nos manda, pero aquí en esta ciudad hay mucho lo que hay. Y podemos ver en Hechos 16, ahí mismo, porque quédense ahí, dice: y entonces Pablo, levantándose en señal de ellos con las manos, dio: varones israelitas, lo que teméis a Dios, oí, ahí mismo, ¿vio? Para enseñar, porque él primero dejó hablar a aquellos hombres de la ley que enseñaran, y se puso a meditar la palabra, porque nos dice la escritura que cuando ellos fueron hacia allá, hacia ese pueblo, ellos entraron a la sinagoga a escuchar la palabra. Y vemos un ejemplo de Job 1:8, nos dice: te has puesto a pensar, le dice Dios a Satanás, le dice: te has puesto a pensar en mi siervo Job. Volvió a preguntarle al Señor. O sea que el Señor ya le había dicho algo, ya le había dicho con tiempo a Job, pero yo creo que Satanás se hizo el de sordo, como que el Señor no le había dicho nada. Porque en el Job 1:8 dice: te has puesto a pensar en mi siervo Job. Volvió a preguntarle el Señor. O sea que ya le había hecho una pregunta otra vez, pero Satanás le dijo: no, yo sé que este hombre Job, aunque le sirva al Señor, y aunque el Señor se va a apartar a él, como sea, este hombre se va a mantener fiel al Señor. ¿Por qué? Por la relación que tenía con él. Porque que Dios es un hombre de relación, amados hermanos. Intimidad. Intimidad. Y Satanás se hizo el sordo. Porque dice la escritura que él salió con los ángeles y venía con los ángeles. Imagino que él venía de rodear toda la tierra y sabía viendo todo lo que había. Pero no sé, el Señor ya le había dicho, pero no se fijó en Job, porque él sabe con quién meterse. Él sabe con quién meterse. Él sabe con quién meterse, aunque lo tienta, pero él sabe de dónde el siervo de Dios sabe. Él sabe dónde nosotros cogíamos, porque todos sabemos que... Pero en el momento que él sabe que nosotros en ese punto que cogíamos, cuando nos viene a atacar en ese punto, entonces ahí es que usted tiene que probar si es el siervo o la sierva de Dios. Vean conmigo, amados hermanos. Y el Señor en la tierra dice: nadie como él es su nombre. Dice:
le dijo, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle al Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Santo. ¿Vio? Gloria a Dios. Porque es que este hombre me mantenía en intimidad con Dios, amados hermanos. O sea, él estaba enfocado en las cosas de Dios. Y no se desenfocaba alrededor. Sí, Señor. El punto de nosotros los siervos de Dios es que cuando nos desenfocamos de la presencia de Dios y miramos donde no tenemos que mirar, amados hermanos. Mire, la gracia divina es la luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Es la gracia de Dios que alumbra a todo ser humano. Pero déjenme decir, amados hermanos, que cuando nosotros mentimos, no le estamos mintiendo a Dios. Nos da el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿cierto? En Hechos nos lo hablan 5. Ananías y Zafira. Ellos vendieron esa herencia, amados hermanos. Pero ¿qué hicieron? Quisieron mentirle al hombre. Aleluya. Pero vinieron a mentirle a un hombre que el Espíritu de Dios moraba en él, a Pedro. O la escritura no lo dice así, o estoy equivocado, porque yo estoy aprendiendo. Yo no sé, hermano. Yo estoy aprendiendo, estoy leyendo. Y voy aprendiendo, cada día voy aprendiendo un poquitico más, un poquitico. Pero si estoy equivocado, me pueden interrumpir, amados hermanos. Porque hoy es misionero y estamos entre hermanos, ¿cierto? Sí, Y Señor. podemos interrumpirnos. Tienen el libre albedrío, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ananías y Zafira, amados hermanos. ¿Qué hicieron? Vendieron esa heredad, esa tierra. Pero en esos tiempos, esos siervos de Dios, cuando daban una palabra, todos los hermanos estaban alzando bandera. Aleluya. ¿Cierto? Vendían vendían sus propiedades, las daban, pero esos siervos de Dios que hacían, las repartían también a los más necesitados. Ah, sí, no, si estoy mal, hermano, estamos aquí. Estamos entre hermanos. Yo estoy aprendiendo, amados hermanos. Amados hermanos. Ananías y Zafira. ¿Y qué pasó? Por haber mentido, en ese tiempo, vemos la palabra que nos dice que automáticamente cuando mintieron, cayeron a los pies y los enterraron. En estos tiempos, el siervo de Dios que sigue a aquellos que son como Zafira y Ananías, mueren espiritualmente. Amén. Y están secos espiritualmente. Así es. Gloria a Dios. ¿O sí, amados hermanos? Te adoramos, Dios. Mueren espiritualmente, aunque esté sentado alabando y glorificando el santo nombre de Dios. Aleluya. Déjeme decirles que los siervos de Dios siempre pasan por experiencia. Y el siervo de Dios simplemente habla conforme a la Escritura, pero a base también de su experiencia con Dios. ¿O estoy equivocado? Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, hablan a base de la experiencia, como va trabajando el Señor con cada uno de nosotros, porque trabaja con cada uno diferente, pero lo mismo. Amén. Sí. Diferente, pero lo mismo. Porque todos hemos Aleluya. recibido el llamado y a todos Dios nos ha dado la palabra, la autoridad para poder predicar y hablar su palabra. Todos los que estamos aquí, amados hermanos, no hay ninguno que se salve. Aleluya. Todos. Dios nos ha dado la autoridad. Yes. Porque si no nos hubiera dado la autoridad, no nos hubiera dicho Jesús, ir y hacer discípulos. Y Él nos llamó a Talulán y a Pedro y a Nejibrildo. Llamó a hacer todos, ir y hacer discípulos a las naciones. A todos hay que hablarle. Todos nosotros tenemos el derecho de hablarle. Sí, Señor, eso es. O sea que no hay que tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Oh, gloria. Porque cuando yo no tomo la autoridad, Dios se la da a otro. Habla por esa persona porque Él no quiere hacer las cosas. Amén. Los adultos consagrados somos los motores para los jóvenes. Amén. Sí, amados hermanos, los motores para los jóvenes. Porque déjenme decirles que ahora los jóvenes proyectaron en mí, me quitaron 30 años. En vez de yo proyectar energía, ellos me proyectaron energía a mí. Pero vio lo que punto, porque pues no ve a Josías, tenía 7 años. Aleluya. Sí, nos habla de Josías y nos habla de Joab. Joab tenía 7 años y Josías tenía 8 años. Pero ¿quiénes motivaron a aquellos niños para que siguieran rato en las cosas del Señor y hacer las cosas correctas en las cosas del Señor? Los adultos. Por el buen ejemplo. Por el buen ejemplo fueron que los jóvenes siguieron llevando, esos jóvenes se fueron yendo correctos, hicieron las cosas, la Escritura nos los habla. Hicieron las cosas correctas en el Señor. Nos habla de José, nos habla de Samuel, nos habla de David y nos habla de Timoteo. Jóvenes, amados hermanos, como los que están viendo aquí. Aleluya. Jóvenes que en el cual van a seguir llevando este servicio misionero en el Señor. Porque nosotros vamos pasando, yo tengo 47 años y ya vamos pasando. Cuando yo tenga 15 años más, estos jóvenes todavía están jóvenes, amados hermanos.
en el cual usted y yo tenemos que proyectarle esa energía. ¿Sabe cómo? Con nuestras buenas actitudes, quienes somos en Cristo, la madurez Gloria a espiritual. Dios. Yes.